El magisterio rechaza la invitación del presidente Santos a regresar a clases. Se mantiene el paro nacional indefinido de los maestros. Ministros de Educación, Trabajo y Hacienda ratifican disposición del gobierno a continuar negociando con los maestros. Padres de familia presentan tutela para que se conjure paro de maestros que lleva 13 días. En Washington, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, explica las razones por las cuales el gobierno de Colombia se inclina por la suspensión del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia. El gobierno nacional prohibiría el uso de glifosato en actividades agropecuarias. Autoridades identifican las 5 estaciones más peligrosas de Transmilenio. Además, esta noche se conoce un caso de presunto abuso sexual en el interior de un bus articulado. Angelino Garzón, proclamado candidato del partido de la U para la alcaldía de Cali, gana encuesta realizada por CMI. Avanza en último debate en el Senado de la República la discusión y votación sobre el Plan Nacional de Desarrollo por un monto de 703 billones de pesos. La libertad de expresión tiene sus límites, advierte la Corte Constitucional. El presidente Juan Manuel Santos visitó las obras del túnel de la línea para verificar el cumplimiento de las metas pactadas con el contratista Unión Temporal Segundo Centenario. Fútbol profesional. 8 equipos luchan por 6 plazas para clasificar. Elkin Soto mantiene esperanza de volver a jugar a pesar de grave lesión. Todo sobre el juego definitivo de América ante Bucaramanga. Omar Pérez recuperado para juego de mañana. Bajas, Villarraga y Rivera. El volumen se toma al armario, con faldas que recuerdan la época más femenina de la moda. La verán al final de la emisión cuando los espero desde Sin Título Galería. Ya nos vemos. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El Consejo de Estado al borde de un ataque de nervios. 2. El mismo alto tribunal lanzará manifiesto a la nación. 3. Esta vez la encrucijada en el alma va a ser de Enrique Peñalosa. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En un punto muerto se encuentran las negociaciones entre el gobierno y educadores para buscar una solución al paro del magisterio. Los diálogos entre las partes fracasaron y la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Educadores ratificó la orden de paro indefinido para los 350.000 maestros oficiales. El presidente Juan Manuel Santos respaldó las propuestas que sus ministros de Educación, Trabajo y Hacienda hicieron a FECODE durante los 4 días de negociaciones que fracasaron en la madrugada de hoy lunes. Estas propuestas permiten mejorar en forma importante los salarios de nuestros maestros, sin ser irresponsables con nuestra economía. La propuesta de un incremento de 12% significa un aumento 3 veces superior al que recibiría cualquier otro trabajador colombiano. La Junta Directiva de FECODE ratificó la orden de paro esta noche. La Junta Nacional que acaba de concluir tiene como propósito seguir adelantando las tareas, seguir profundizando la beligerancia del paro. Esperamos pues que sea primero respetada la protesta social por parte del gobierno y segundo que la protesta tiene un propósito, sensibilizar al gobierno para que se siente con FECODE para buscarle solución a este paro. Les pido a los señores de FECODE que por favor permitan que los niños regresen a clase, que no pierdan un día más de clase. Los derechos de los niños son sagrados. Yo estoy de acuerdo con el presidente que los niños deben regresar a clase, pero de manera responsable con los maestros, si no los niños solos allá, eso es peligroso. Creo que es irresponsable llamar a los niños así. FECODE propuso al procurador, al defensor del pueblo y al presidente del Congreso para que interpongan los buenos oficios para tratar de superar el conflicto en el magisterio. Los ministros de Educación Gina Parodi, de Hacienda Mauricio Cárdenas y de Trabajo Luis Eduardo Garzón ratificaron la disposición del gobierno a continuar las negociaciones con el magisterio. Los ministros de Educación, Hacienda y Trabajo hablaron de los avances de este fin de semana en la negociación con los maestros. La propuesta de FECODE es que no haya evaluación para los maestros. Nuestra propuesta es que la evaluación en Colombia para los docentes es primordial para la calidad. El incremento del 12%. Hemos gastado toda la energía, pero también hemos hecho una serie de alternativas. Como los maestros no aceptaron la fórmula, les hicieron un llamado acucioso a volver a las clases para continuar con la búsqueda de una solución al conflicto laboral. Aspiramos que hoy prime la reflexión, la necesidad de volver a encontrar espacios de normalidad y de poder concretar todo tipo de iniciativas que vayan en bien de los maestros de Colombia.
que por favor los niños no sigan perdiendo clase. Hoy se completan 13 días de cese de actividades escolares. A su turno, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, presentó una tutela para obligar a docentes y gobierno a buscar una salida inmediata al cese de actividades. El conflicto laboral entre maestros y gobierno tiene sin clases al 95% de los colegios públicos, afectando no solo a los menores, sino a sus padres. Tenemos que pedir permiso que nos descuentan de nuestro trabajo. Muchos padres tenemos que dejar los niños al cuidado de terceras personas a las que de todas maneras hay que pagarles. Por eso, con una tutela en mano, van a pedirle a un juez que imparta órdenes al Ministerio de Educación y a FECODE para que conjuren el paro y en caso dado se declare ilegal el cese de actividades escolares. El Código Sustantivo del Trabajo establece la legalidad de las huelgas, pero en parte alguna se habla de paro para legitimar la reclamación de unos derechos. Ese reclamo, esas reivindicaciones que los maestros están solicitando no pueden atentar contra el derecho fundamental de los niños. Pero no acudir a un juez de tutela, porque el derecho a la protesta es tan fundamental como el derecho que tiene, por ejemplo, al trabajo o el que se tiene a la educación también. Para los padres de familia, el juez debe proteger el derecho de 9 millones de niños por encima del derecho a la protesta de 320.000 maestros. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó ya al gobierno de Estados Unidos las causas por las que Colombia analiza suspender las fumigaciones con glifosato. En Washington se encuentra nuestro corresponsal Jaime Moreno, quien acompañó al ministro Reyes en su visita al SAR antidrogas norteamericano William Brownfield. Jaime, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, inició una serie de reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca para explicar la nueva visión que tiene Colombia sobre la política antidrogas. Y por supuesto, el polémico tema de la suspensión con el glifosato es el asunto principal de estas reuniones. En la reunión con el SAR antidrogas del Departamento de Estado William Brownfield y con el director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, Michael Botticelli, el ministro Yesid Reyes explicó las razones por las cuales el gobierno de Colombia se inclina por suspender las aspersiones aéreas con glifosato. Se le explicó que esto se debe fundamentalmente a una decisión de la Corte Constitucional. El ministro Yesid Reyes les dijo a los funcionarios del gobierno estadounidense que el informe sobre los riesgos del glifosato presentado por la Organización Mundial de la Salud es la principal razón para abordar el tema de la suspensión del glifosato. Hay una orden de la Corte Constitucional que dice que si hay algún indicio de que el glifosato por aspersión sobre cultivos ilícitos puede generar daños en la salud de las personas, el gobierno debe ordenar la suspensión de la aspersión con glifosato. El ministro dijo que no es cierto que la nueva postura de Colombia sobre el glifosato tenga que ver con el proceso de paz con las FARC. No tiene que ver una cosa con la otra. Como le digo, este es un tema que viene agitando Colombia desde el 2012, es muy anterior a al tema de las negociaciones en La Habana. La idea del gobierno es que el próximo año el tema de un nuevo enfoque para la lucha contra las drogas esté en la agenda pública. Desde Washington, Jaime Moreno para CMI La Noticia. Jaime, gracias. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, reveló que el gobierno proyecta suspender la utilización del glifosato en el sector agropecuario. El ministro Iragorri aclara que es un tema que está en evaluación. Desde el punto de vista de agricultura, como ustedes saben, este es un elemento que se usa como fungicida y dependiendo de la decisión que se adopte, esa decisión también incorporará la prohibición, si es del caso, para el uso en actividades agropecuarias por los efectos dañinos. El ministro señaló que saben de varios agricultores que no solo por el uso del glifosato, sino por no utilizar medidas preventivas en fungicidas, han tenido emergencias médicas. Estamos tomando algunas medidas para que dentro de las acciones de lo que hemos llamado en el campo el trabajo decente, las personas que trabajan en el campo utilicen medidas de protección cuando vayan a utilizar cualquier elemento que sea peligroso. El sector agricultor está buscando mecanismos de sustitución para no dejar caer la producción. Hay sustitutos, lógicamente, que hay de marca y también hay genéricos y hay que buscar que estas recomendaciones sean difundidas por el Ministerio de Agricultura y por el sector privado a través de los gremios para que no cause traumatismos en la producción del sector agropecuario. De acuerdo con la Sociedad de Agricultores, el glifosato se usa en cultivos de arroz hasta las siembras de pastos para lechería. Por su parte, el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, indicó que la estrategia en la lucha contra las drogas debe fortalecerse más en el ataque a los eslabones del procesamiento de cocaína y de tráfico de la misma que en la erradicación de cultivos.
Para el experto debe fortalecerse la interdicción, que es la incautación de cocaína y destrucción de laboratorios y cristalizaderos. Lo que hay que hacer realmente es enfocar la política antidrogas en aquellos eslabones donde se generan las grandes rentas del narcotráfico y donde realmente están vinculados grupos criminales, que son los eslabones de las etapas finales de procesamiento de cocaína y las etapas iniciales de tráfico de cocaína. Cifras del Ministerio de Defensa revelan que en lo corrido del año se han incautado 58 toneladas de cocaína, un 46% más que en el mismo periodo del año pasado. Las bondades de golpear estas últimas etapas del narcotráfico, según Mejía, no pueden compararse, por ejemplo, con las de las aspersiones de cultivos. Por cada hectárea asperjada con glifosato, los cultivos ilícitos se reducen en más o menos 3.5% de una hectárea. Es decir, es una disminución muy pequeña como para decir que el área que se dejó de asperjar, ahí se dispararon los cultivos ilícitos. También señaló que la erradicación manual implica demasiados riesgos para quienes la realizan. Y es que estadísticas oficiales indican que en los últimos 10 años se han registrado 197 muertos y 687 heridos durante esta actividad entre quienes están miembros de la fuerza pública y civiles. Desde La Habana, alias Marcos Calarca aseguró que las FARC no deben ser calificadas como el supremo responsable del conflicto armado en Colombia. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC urgió hoy a su contraparte a la evaluación inmediata de los resultados investigativos de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. No es que el informe de la Comisión Histórica sea inane, sino que hay factores de poder empeñados en hacerlo insustancial. Los relatos históricos contenidos en la contribución del entendimiento del conflicto armado en Colombia apuntan al Estado como máximo responsable. La guerrilla persistió en la necesidad de profundizar en los orígenes del conflicto y en ese punto insistió en la responsabilidad central del Estado por encima de la propia. No podemos aceptar que por fuera de contexto o por concierto mediático se nos tome como supremos responsables. A lo interno de la mesa continúan alistándose los protocolos para iniciar cuanto antes el proceso de desminado humanitario. Fuentes del gobierno aseguraron que podría conocerse entre este y el próximo ciclo el plan y los lugares específicos por donde se comenzará esta limpieza de artefactos explosivos. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El máximo jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kirby, comparó hoy a las FARC con los terroristas radicales del Estado Islámico y Al-Qaeda. En un artículo titulado La determinación de Colombia merece apoyo, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, publicó una carta en el diario Miami Herald en el cual compara a las FARC con los extremistas del Estado Islámico. Como ISIS y Al-Qaeda, grupos como las FARC emiten deliberadamente su propaganda con la esperanza de encontrar audiencias que simpaticen con su causa. Sin mencionar el proceso de paz en La Habana, Kelly, la máxima autoridad militar estadounidense en el hemisferio occidental, critica la posición de las FARC. Esperan evitar castigos por 5 décadas de crímenes de lesa humanidad. Finalmente, el general Kelly resalta que Colombia les enseñó la clave para derrotar grupos violentos y armados ilegales en el mundo. El alcalde Gustavo Petro denunció esta noche un caso de presunto abuso sexual ocurrido contra una mujer en un bus articulado de Transmilenio. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Gustavo Petro aseguró que las autoridades están investigando un caso de agresión sexual ocurrido anoche en un bus de Transmilenio por parte de 2 hinchas. En el mismo trino, Petro advierte que la Secretaría de la Mujer verificará que la investigación lleve a la captura de los responsables. Los autores del abuso serían 2 hinchas de Millonarios, quienes habrían agredido sexualmente a una mujer de 30 años en el interior de un bus articulado sobre la troncal de la autopista norte entre las estaciones 146 y El Virrey, luego del partido que jugaron el equipo bogotano y Atlético Nacional en el Campín. La alcaldía de Bogotá ya se puso en contacto con la mujer, a quien a esta hora le brindan acompañamiento y asistencia médica, pero hasta el momento las autoridades no se han pronunciado de forma oficial. Y justamente hoy el ministro de Defensa, junto con la policía, entregó 400 nuevos uniformados para Transmilenio. Las autoridades revelaron las 5 estaciones más inseguras del sistema. Este es el grupo especializado que desde hoy opera en Transmilenio. El escuadrón está compuesto por 400 policías, es decir, 330 uniformados y 70 encubiertos. En la mayor parte de las ciudades donde se ha sido exitoso en seguridad se han subido los recursos destinados a la seguridad. Yo espero que eso también pueda ocurrir en la ciudad más grande del país. Las 5 estaciones más inseguras y que fueron objeto de priorización por parte de la policía son Ricaurte, calle 19, calle 22, avenida Jiménez y Las Aguas. Se ha reducido en un 9% el tema del hurto en esas estaciones priorizadas. La policía le hizo un llamado a la alcaldía de Bogotá para que invierta más dinero en seguridad para el sistema. Referimos puntualmente a cámaras de videovigilancia que nos permitan, con la actual tecnología, la identificación
de aquellas personas que pueden eventualmente estar cometiendo actos contra la integridad de los ciudadanos. Las autoridades reiteraron la recompensa de $1 millón para los ciudadanos que denuncien o entreguen información sobre la presencia de delincuentes en Transmilenio. El partido de la U designó al exvicepresidente Angelino Garzón como su candidato a la alcaldía de Cali. CMI y el Centro Nacional de Consultoría realizaron una encuesta sobre la intención de voto para las próximas elecciones en la capital del Valle. El exvicepresidente fue proclamado candidato del partido de la U para la alcaldía de Cali. Hoy el partido de la U le entrega el aval a Angelino Garzón, un hombre con la suficiente sensibilidad social. Él lo ha dicho. No estamos para aprender, sino para gobernar esta ciudad, recuperar su rumbo. El exvicepresidente resaltó que el gobierno y los profesores deben encontrar rápidamente la salida al paro. Yo coincido con los rectores de las universidades públicas que la evaluación no puede ser para sancionar a los maestros, sino para promover a los maestros. La evaluación debe ser para mejorar la capacitación de los maestros y maestras. Tras el anuncio público que Garzón sería candidato a la alcaldía de Cali, CMI y el Centro Nacional de Consultoría realizaron una encuesta para conocer la percepción de los ciudadanos de la capital del Valle del Cauca. Sobre la pregunta si las elecciones a la alcaldía de Cali fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Los consultados respondieron así: Angelino Garzón 32%, Roberto Ortiz 17.7%, Germán Villegas 8.7%, 10% en blanco, no sabe, no responde, 14%, y los otros candidatos menos del 5%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. En un fallo de tutela, la Corte Constitucional advirtió que el derecho fundamental a la libre expresión sí tiene límites, especialmente cuando es utilizado para atropellar las garantías de las personas. El caso ocurrió en el municipio cundinamarqués de Tabio, cuando una carta abierta circuló debajo de las puertas de sus habitantes, declarando a la profesora Nubia Rojas persona no grata en el pueblo. Un documento realizado por un señor de apellido Palacios, donde afirmaba que pues, yo era una persona que atentaba contra la educación, solicitaba a los pobladores declararme persona no grata y sacarme del municipio. Ella acudió a la tutela para limpiar su nombre, pero no fue escuchada por los jueces. Presenté la tutela, pero en el juzgado no me citaron, no conozco al señor y desconozco las razones por las cuales pudo haber cometido ese atropello. La Corte dice sí hay una libertad para expresarse y todos los ciudadanos pueden acogerse a ella, pero no para decir cualquier cosa. La Corte censura a quienes se escudan en el derecho fundamental a la libertad de expresión para avalar palabras, gestos o conductas que inciten a la violencia o a cualquier acción perjudicial en contra de una persona. El procurador Alejandro Ordóñez demandó la reglamentación de la eutanasia en Colombia tras advertir que el Ministerio de Salud no es el competente para fijar reglas sobre el tema. El Procurador General, en la demanda de nulidad presentada a los magistrados de la sección primera del Consejo de Estado, señaló que el ministro de Salud no podía expedir la resolución que reglamenta la eutanasia porque se trata de una sentencia de la Corte Constitucional que le compete al Congreso de la República y en este caso no está desarrollando ni una ley ni un reglamento expedido con fundamento en la potestad reglamentaria del presidente de la República. Advierte que Alejandro Gaviria solo puede reglamentar asuntos relacionados con su cartera, es decir, normas sobre prestaciones que se incluyan en el derecho a la salud y que por tanto la eutanasia no puede calificarse como una prestación de la misma. Y finalmente solicitó que se suspenda la resolución demandada a través de una medida cautelar de urgencia mientras se toma una decisión de fondo. El presidente Juan Manuel Santos verificó la culminación de la excavación del túnel de la línea, obra que deberá estar lista en noviembre del próximo año. Entre los compromisos acordados entre el gobierno y Carlos Collins y que fue verificada hoy es la excavación de 8,6 kilómetros que comprenden las obras físicas del túnel entre Calarcá y Cajamarca. Juntar al Quindío, al Tolima, al sur del país, con el resto del país, a través de un túnel que llevábamos demasiado tiempo soñando con él. Las obras incluyen también la construcción de 18 túneles, 23 puentes y viaductos y la construcción y mantenimiento de una segunda calzada entre Calarcá y el intercambiador Américas. Falta el revestimiento y en noviembre del año entrante aquí estaremos inaugurando este túnel en forma completa. Para la
la finalización de estas obras se requiere una inversión total de 327.000 millones de pesos. Entre tanto, el contratista Carlos Collins señaló que en 2016 no se pueden poner en funcionamiento las obras porque no están contratados los equipos electromecánicos. Que es importante que la opinión sepa, y es que si no se tienen los equipos electromecánicos, el túnel puede estar terminado, pero no se puede poner al servicio. Entonces es vital que se liciten los equipos electromecánicos o se nos den a nosotros, que nosotros tenemos la experiencia. El túnel de la línea, que hace parte del corredor Bogotá-Buenaventura, se ubica en la parte central de Colombia y conecta los departamentos del Tolima y Quindío, cruzando la cordillera central por el alto de la línea. A esta hora avanza la votación en cuarto debate del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Freddy Gómez está en la plenaria del Senado. Freddy, buenas noches. Detalles del avance de la iniciativa. Así, muy buenas noches. Pues se adelanta por parte de la plenaria del Senado lo que es el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Ya se ha aprobado alrededor del 50%, que es más o menos unos 162 artículos de los 262 que tiene la iniciativa. Pues ya de lo que se ha aprobado se tiene el aval a los ejes fundamentales del plan, el monto por 703 billones de pesos, y se garantizan los recursos para el metro de Bogotá. A continuación, se aprobó las bases del plan en su totalidad, o sea que no hubo modificaciones. Esto significa todas las políticas públicas del gobierno intactas. Se aprobaron las fuentes de financiamiento, se aprobaron los planes plurianuales de inversión. Esto significa que todos los proyectos regionales que estaban previstos se van a aprobar. Significa, por ejemplo, para Bogotá todo lo que tiene que ver con metro, para la construcción de nuevos colegios, en todo lo que tiene que ver con infraestructura, el 4G, eso ha sido aprobado. Ahora vienen los artículos que hacen posible que eso se cumpla. Se dio una preocupación por parte de varios miembros de la plenaria del Senado, entre ellos los del Centro Democrático, por lo que será la financiación del Plan Nacional de Desarrollo y lo que será la participación del sector privado a través de las alianzas público-privadas. El director de Planación Nacional, Simón Gaviria, defendió la iniciativa. La participación del sector privado significaba un 40% del plan. Al revisar las nuevas realidades fiscales y el nuevo entorno económico, bajamos esa figura un 6% a 34%. Es un plan que empezó en 790 billones, acabó en 703, precisamente para ser honestos y sinceros con los colombianos y poder cumplir con lo que nos comprometemos. A esta hora pues estaremos pendientes de lo que se desarrolle en la plenaria del Senado de la República sobre este Plan Nacional de Desarrollo, que espera ser aprobado entre esta noche y mañana por parte de esta corporación. Seguiremos pendientes de lo que pase aquí en el Congreso de la República. Freddy Gómez, CMI, La Noticia. Freddy, gracias. Seguiremos atentos a esta importante votación. Y hay debate por la aplicación de la tecnología fracking para la explotación de petróleo. La industria defiende este método basado en la inyección de agua, mientras que los ecologistas aseguran que no hay estudios recientes sobre el tema. La nueva tecnología para la exploración de hidrocarburos no convencionales es respaldada por la industria petrolera al considerar que es necesaria para la incorporación de reservas de crudo. Se espera una recuperación de precios. La tecnología se va a utilizar en la medida en que el costo de la tecnología versus el precio del petróleo lo permita. Por su parte, la academia no respalda la iniciativa al señalar que no hay estudios y las implicaciones ambientales son sustanciales. El gobierno decidió hacer fracking sin que en Colombia se hayan hecho los suficientes estudios para demostrarle a los colombianos que esa es una actividad de bajo riesgo para Colombia. Muchos países han encontrado que es de alto riesgo y lo han prohibido. La industria pide la implementación de normas para agilizar la entrada en vigencia de dicha tecnología. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,34% a 1.400 puntos. La acción que más subió fue Pacific Rubiales, 17,52% a 9.390 pesos. La acción que más cayó fue Cemex, 5,26% a 12.600 pesos. La acción más transada de la jornada fue Pacific Rubiales, al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 14 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.408 pesos con 17 centavos.
Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.300 y la venden en 2.350 pesos. Un euro cuesta 2.687 pesos con 71 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 12,51 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 91 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.035 pesos. Y a 2 fechas del final de la Liga Águila, ¿con cuántos puntos clasificará el octavo? Ya volvemos. Armani celebra 40 años de historia y Chanel presenta su más reciente colección en Seúl. La verán después de comerciales cuando los espero desde Sin Título Galería, uno de los espacios que forma parte de Fotográfica Bogotá. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Sin Título Galería, en la calle de los Anticuarios, en el norte de Bogotá, uno de los espacios que hace parte del proyecto Fotográfica Bogotá, del cual les hablaré más adelante, porque quiero iniciar con lo siguiente. La moda emana de las grandes casas de diseño para imponerse en las calles, o es en las calles en donde se plantean estas tendencias que luego son reinterpretadas por estos creativos. Es la eterna pregunta. Lo que sí sabemos es que las grandes urbes como Nueva York se convierten en laboratorios de moda. Allí, en la Gran Manzana, una tendencia pisa fuerte. Las faldas aumentan en volumen y recuerdan la moda de antaño. Desde hace unas temporadas, las faldas han agarrado vuelo, literalmente, dejando de ceñirse al cuerpo para aumentar en volumen y así también en feminidad. Es una tendencia que globaliza, que la mujer vuelve a ser femenina, vuelve a tener un factor identificador entre qué es el hombre y qué es la mujer. La falda tipo A es corta y parece una campana. Se pueden utilizar con bodys o blusas metidas por dentro. Así favorece más a las personas de baja estatura. Con blusas más anchas y por fuera le viene bien a las altas y delgadas. Y también con tops cortos. Hablando de la falda A, la falda midi y la falda midi, esa falda realmente es tan favorecedora para todo tipo de mujer y para toda edad en la mujer. Es una falda que va bien a una chica de 20 años, a una mujer de 40 años, a una mujer de 60 años. La falda midi baja unos centímetros por debajo de la rodilla, pero mantiene la voluminosidad de la falda en A. Es más apta para el día y muy apropiada para el trabajo. Corta o larga, la falda con cuerpo, con estructura, es definitivamente tendencia. Dos de las casas de moda más importantes del planeta presentan sus colecciones, Armani y Chanel. La firma italiana lo hace para celebrar su aniversario y la francesa para darle la bienvenida a las vacaciones de mitad de año. Para celebrar su aniversario número 40, el diseñador italiano Giorgio Armani presentó una colección con la que muestra la evolución que ha vivido su casa de moda durante estas 4 décadas. El desfile se desarrolló en Siglos, un nuevo espacio en Milán destinado para impulsar nuevos talentos y salvaguardar los diseños que han hecho célebre Armani. El desfile duró 40 minutos. En honor a la fecha de aniversario, en la muestra se destacaron piezas que han lucido estrellas como Glenn Close, Sofía Loren o Kate Blanchett. Por otra parte, Chanel, de la mano de Karl Lagerfeld, presentó su tradicional colección Crucero. El país elegido este año para dicha propuesta fue Seúl. Una explosión de colores y materiales evidencian la reinvención de esta casa de moda francesa. El calce de la moda le apuesta a la sofisticación en su máxima expresión. Chaquetas de hombros redondos con mangas grandes, pantalones anchos y vestidos multicolores de cinturas altas hacen que la silueta femenina sea más voluminosa. Ahora sí les digo por qué estoy aquí en Sin Título Galería. Y es que hoy se dio inicio a la Bienal Fotográfica Bogotá, una iniciativa que busca promover este arte en diferentes lugares de la capital, exhibiendo a referentes nacionales e internacionales de la fotografía. La fotografía se toma Bogotá y sus calles, inevitable para muchos no detenerse y observar. 46 artistas internacionales y 8 nacionales dialogan en estilos y técnicas en galerías y espacios urbanos bajo la técnica fotografía construida. Es una forma de fotografía que lo que busca es crear, construir literalmente los elementos que hay dentro de una fotografía para generarle a quien la ve sentimientos, emociones. Para esta 6ª edición de Fotográfica Bogotá, Alemania es el país invitado.
Un encuentro para aficionados, profesionales y estudiantes que se convierte en la bienal de fotografía más importante en los últimos años en Latinoamérica. Sobre todo lo que aquí se está mostrando es fotografía construida a partir de la cotidianeidad. Talleres y charlas con exponentes mundiales y exposiciones itinerantes en el espacio público acompañan Fotográfica Bogotá. Hasta el 15 de junio en la capital. Hoy me despido desde Sin Título Galería en el norte de Bogotá, deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El Consejo de Estado al borde de un ataque de nervios. 2. El mismo alto tribunal lanzará manifiesto a la nación. 3. Esta vez la encrucijada en el alma va a ser de Enrique Peñalosa. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El Consejo de Estado está al borde de un ataque de nervios por 2 razones. La falta de acuerdos para elegir magistrados y el efecto de la reforma que contiene el proyecto de equilibrio de poderes. Primer tema. Se trata de un riesgo de crisis por el retiro de muchos de sus miembros y la falta de acuerdos para reemplazarlos. Hasta este momento se han retirado 6 magistrados de ese tribunal: Mauricio Fajardo, Mauricio Torres, Augusto Hernández, Berta Lucía Ramírez, Enrique Gil Botero y Alfonso Vargas. Y en los próximos días se retiran más: Susana Buitrago, Gustavo Gómez y Marco Antonio Velilla. El Consejo de Estado lo integran 31 magistrados. El mes próximo faltarán 9. El quórum en ese tribunal para elegir miembros no es de mitad más 1, sino de 2/3 partes, es decir, 21, o sea, al borde de la parálisis. Hay salas como la quinta, que integraban 4 magistrados y solo quedarán 2. Esa es la grave crisis que se avecina al más alto tribunal de lo contencioso administrativo. Le pregunté a uno de los dignatarios de ese tribunal si el asunto era político y respondió: no, es que la lista de candidatos que envía el Consejo Superior de la Judicatura es de dudosa ortografía. Todos tienen su agenda propia. Para que vean el riesgo, el tribunal ha intentado en vano elegir los reemplazos de los magistrados que hoy faltan y no lo han logrado. 2. Manifiesto a la nación prepara el Consejo de Estado. Esa figura no había sido usada por el alto tribunal desde hace muchísimos años. Será lanzada ahora con ocasión de las reformas al Poder Judicial que incluyen el proyecto de equilibrio de poderes. En ese documento, el alto tribunal se opondrá radicalmente al proyecto y advertirá que con la propuesta, irónicamente, se profundiza el desequilibrio entre cortes que existe en el Poder Judicial. La oposición del Consejo de Estado al proyecto ha llegado al extremo de que sus miembros se han dirigido a senadores y representantes para pedirles que sean escuchadas sus objeciones al proyecto y denuncian que no han sido atendidos. La última convocatoria fue hecha para el pasado 17 de abril, tanto a representantes como a senadores de las comisiones primeras de ambas corporaciones, y nadie asistió. El proyecto de equilibrio de poderes afronta 2 graves riesgos: la notificación del Consejo de Estado de que hará todo lo posible por atajarlo y el aumento de temas que, según muchos juristas, rompen el principio de consecutividad a que obliga la ley entre la primera y segunda vuelta. Los 2 factores muestran que el gobierno puede estar por segunda vez en estos temas judiciales jugando con candela. 3. Los juristas consultados coinciden. El exalcalde Enrique Peñalosa tiene su propia encrucijada en el alma. No puede ser candidato a la alcaldía de Bogotá por un partido distinto al Verde. Peñalosa recibió, en nombre de ese partido, la reposición de sus gastos de campaña y eso lo obliga a continuar en esa colectividad para no caer en la doble militancia que prohíbe la ley 1475 del 2011. Si lo hace por firmas, como ha anunciado, su inscripción como candidato será inmediatamente demandada tanto por el Partido Liberal como por el Partido de la U, que avalaron a Rafael Pardo como su candidato a la alcaldía. Si Peñalosa decide presentarse por el Partido Verde, que es el único que la ley le permite, los damnificados serían Carlos Vicente de Rú y Antonio Sanguino, precandidatos de esa colectividad. Damnificados es una manera de decir,
porque a Sanguino, si le gana la encuesta de RU, lo perdería el consejo. Y Sanguino ha sido un buen concejal. Por eso digo que si Peñalosa va por los verdes, saldría maltratada su aspiración política de ser candidato a la alcaldía, candidatura que con todo respeto nos parece un gran error. Extraño, ¿no? En un hombre al que identificamos como inteligente. Conclusión, si Peñalosa se inscribe por firmas, lo demandan. Si va por el Partido Verde, lo derrotan. Tin, Marín, Dedo, Pingüe. Hasta mañana. Que descansen. ¿Qué le parece Angelino Garzón como eventual alcalde de la ciudad de Cali? Si me gusta, 31%. No me gusta, 69%. Esta noche el IMPEC trasladó desde el búnker de la Fiscalía a su lugar de residencia al exsecretario general de Palacio de Nariño, Bernardo Moreno, quien fue condenado a 8 años por el escándalo de las chuzadas del DAS. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.